Buenos días, amados hermanos, Dios los bendiga. Qué bendición el poder abrir el día de hoy nuestros ojos, contar con la presencia de nuestro amado Creador, contar con la preeminencia de nuestro Dios Padre Celestial, pues Él es el dador de vida, Él es quien nos muestra el camino, la verdad y la vida por medio de su Hijo. Hoy, en este nuevo día, en donde comenzamos un nuevo mes, 1 de julio del año 2020, le damos gracias al Creador por permitirnos abrir nuestros ojos y degustar de toda su creación. Hoy bendigo la casa de todos mis hermanos, de quienes me están escuchando, de quienes con amor se levantan temprano para buscar de su presencia, para llenarse de su Santo Espíritu. Es una bendición que el Señor el día de hoy nos esté permitiendo estudiar su palabra, llenarnos de su sabiduría para edificación de su iglesia. Amados hermanos, sean todos bienvenidos a este nuevo estudio que el Señor nos regala. Hoy, con la voluntad del Padre, vamos a estudiar o a seguir estudiando el libro del Apocalipsis. Hasta nuestra enseñanza anterior habíamos estudiado las primeras 6 iglesias del Apocalipsis, las cartas de las iglesias. Ya explicamos con la ayuda de Dios la iglesia de Éfeso, la iglesia de Esmirna, de Pérgamo, de Tiatira, de Sardis, de Filadelfia, y hoy con la voluntad del Señor vamos a explicar la última carta, el mensaje a la iglesia de la Odisea. Y como en todos nuestros estudios, siempre vamos a comenzar leyendo la palabra de Dios. En el capítulo 3, versículos 14 al 22, vamos a estudiar esta hermosa iglesia. Y dice la palabra del Señor: el mensaje a la Odisea. Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio, para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Bueno, amados hermanos, hemos leído esta carta tan fuerte que el Señor Jesús nos envía el día de hoy. ¿Y por qué comenzamos ratificando con que el Señor Jesús nos envía? Bueno, pues es de aclarar que esta última iglesia fue dirigida
para nosotros. Los últimos tiempos. Esa iglesia, la Odisea, representa eso, los últimos tiempos donde nos encontramos hoy en día. Esta iglesia cobija los siglos 20 y 21 en adelante. ¿Y por qué? Porque la Odisea representa el juicio a las naciones. Aquí vamos a ver por qué el Señor en los capítulos 6 en adelante envía su juicio. Actualmente nos encontramos en esta iglesia. Actualmente la iglesia está pasando por todo esto que el Señor acaba de describir. Y vamos a ver cómo hace más de 2000 años el Señor profetizó que eso le iba a pasar a la iglesia. Vamos a estudiar versículo a versículo y vamos a entender por qué nos encontramos en esa iglesia y por qué hoy en día vivimos esa misma situación que en su momento la Odisea también vivió. Vamos a empezar hablando un poquito sobre la ciudad de la Odisea. La ciudad de la Odisea se encontraba ubicada en el valle del río Lico. Eso quedaba más o menos al suroeste de Frigia. Y esta iglesia se convirtió en el centro de comercio de riqueza e importancia en la región. O sea, era una ciudad rica y muy, muy importante para las personas que vivían ahí y para todo el comercio en general de Asia. Era conocido por tres industrias principales. El préstamo de dinero, ellos prestaban dinero, comerciaban mucho con la lana y trabajaban mucho el tema de la medicina. En particular ellos se especializaron en manejar el colirio, que era una solución salubre para los ojos. ¿Sí? Esto ayudaba digamos que a tratar enfermedades con los ojos. Esta ciudad tenía, digamos que, un problema y era que le faltaba una fuente de agua adecuada. ¿Sí? No tenía buenos suministros de agua, lo que obligó a la ciudad a construir un acueducto subterráneo. Estas tres industrias que acabamos de nombrar, así como el suministro inadecuado de agua porque no tenían agua potable, formaron parte del mensaje de la carta. Si ustedes se dan cuenta, en el versículo 17 dice: porque tú dices yo soy rico, me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Pero el Señor después dice: y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. O sea, la ciudad era rica, pero el Señor les dice que era pobre. La ciudad trabajaba con lana, pero les dice que ellos eran desnudos, estaban desnudos. Y la ciudad se encargaba de curar las enfermedades de los ojos, pero no veían. Entonces aquí vemos cómo el Señor manda este mensaje a esta iglesia y hoy en día lo que nos pasa, y es muy muy fuerte el mensaje que envía. Bueno, la iglesia comenzó con el ministerio de Epafras. Epafras es un discípulo de Pablo, ¿sí? Pablo se encargó pues digamos que de llevar la palabra de Dios por casi todas estas iglesias, pero Pablo pues se enfocó en ministrar la iglesia de Éfeso, mientras que Epafras pues la de la Odisea. Pero Pablo nunca pudo visitar la iglesia de la Odisea. Eso lo vemos reflejado en el libro de Colosenses, donde Pablo manifiesta que él deseaba ir a esta ciudad, pero pues desafortunadamente no pudo ir porque pues él muere antes de poderlo hacer. Bueno,
El versículo 14 sigue diciendo con que escribe al ángel de la iglesia de la Odisea. Ya describimos qué quiere decir la Odisea y el contexto en el que se encontraba, ¿cierto? Dice, he aquí el amén. Bueno, ¿y qué quiere decir el amén? Normalmente nosotros decimos siempre que terminamos o hacemos una oración, amén, amén, amén. Pero es bueno entender qué significa el amén. El amén es una expresión bíblica que implica certeza, veracidad, confianza. ¿En quién? En Dios. Pues Dios es Dios, ¿qué? Un Dios de confianza, en el que no tenemos duda alguna de que Él, con su misericordia, va a cumplir todas las promesas que Él nos haya, ¿qué? Que Él nos haya hecho. En Isaías 65, versículo 16 dice, el que se bendijere en la tierra, en el Dios de verdad se bendecirá. Y el que jurare en la tierra, por el Dios de verdad jurará. Porque las angustias primeras serán olvidadas y serán cubiertas de mis ojos. Aquí vemos cómo el amén cubre toda necesidad. Por eso se nombra el amén, porque está refiriéndose al Dios de verdad. Y pues amén, en palabras más sencillas de entender, quiere decir así sea. O sea, que lo que estamos hablando, que lo que estamos implorando, lo que estamos clamando, el Señor en su misericordia lo va a cumplir. ¿Y cómo lo cumple? Por medio de su Hijo, nuestro amado Señor Jesucristo. Por medio de Él se cumplen todas las promesas de Dios. Seguimos en la lectura, dice el versículo 14, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero. Pues yo creo que no cabe ninguna duda en que Jesús es digno de toda confianza como testigo fehaciente de la verdad de Dios. Esto lo podemos ratificar en Juan 14:6, en donde Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. El camino, puesto que Jesús es el único camino para llegar al Padre. La verdad, porque en Él no hay mentira, ¿sí? Y la vida, puesto que Él nos trae la vida eterna. Es por eso que Él es el testigo fiel. ¿Testigo fiel de quién? De Dios. Y después dice la palabra, el principio de la creación de Dios dice esto. Bueno, ¿por qué el Señor dice el principio de la creación? Porque resulta que en el libro de Colosenses, o en Colosas más que todo, más que en el libro, en Colosas, en la iglesia de Colosas, había una mala doctrina. Y es que se había, digamos que enviado un mensaje que no era. Y era que Jesús, el Hijo de Dios, había sido creado. O sea que Jesús era una creación. Aquí podemos ver, por ejemplo, a los testigos de Jehová, donde solamente reconocen al Padre como Dios, pero no reconocen ni a Jesús ni al Espíritu Santo. Y desafortunadamente, esta creencia viene de estas dos iglesias, de la Odisea y de Colosas. Pero pues nosotros sabemos que eso no es así. Juan 1:1, y en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, el verbo era Dios. Todos entendemos y sabemos que el verbo es ¿quién? Jesús. Y que el verbo siempre ha estado con Dios, y el verbo siempre ha sido Dios. Jesús fue, digamos que Jesús nació
como hombre, en su naturaleza de hombre, Él nació, claro que sí, pero no quiere decir que Jesús como Dios haya tenido un principio. Eso no es verdad. Por eso aquí el Señor quiere quitar esa mala creencia, eso que no sé, que está mal enfocado, y hacernos entender que Jesús es el principio, que fue el que inició todo, que Jesús es el autor de la vida, el instaurador, que Jesús es el creador, que Jesús es el primogénito de toda la creación. Por eso Él es el Rey Supremo, por eso Él es Dios, Dios mismo. Por eso Él dijo estas palabras. Es muy importante que comprendamos esto. En Proverbios 8:22, la palabra de Dios dice: Jehová me poseía en el principio, ya de antiguo, antes de sus obras. Aquí está hablando el Señor Jesús por medio del Espíritu Santo, diciendo que Él era el principio y que Él estaba antes de la creación, ratificando que él es Dios. Bueno, versículo 15 dice: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Aquí hay algo, digamos que muy importante, porque es que en el versículo 16 dice: pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Bueno, esta carta, como lo estudiábamos al principio, es una carta muy dura a la iglesia actual, a hoy en día, a nuestros corazones, a nosotros que somos la iglesia, porque el Señor nos está diciendo que nosotros somos tibios, que nosotros no somos ni fríos ni calientes, sino tibios. ¿Y por qué el Señor envió esto? Bueno, primero hay que entender la parte que está hablando de la tibieza. Y resultaba que en la Odisea se encontraba una ciudad que se llamaba Hierápolis. Y esta ciudad era muy famosa por las aguas termales. Colosas también tenía una muy buena abundancia de refrescantes manantiales. O sea, tenían la capacidad, pues, de suministrar un agua cristalina, un agua pura. Sabemos muy bien que las aguas termales se caracterizan no por ser tibias, sino por tener una temperatura alta, ¿sí? En cambio, la Odisea tenía agua tibia y sucia. Literalmente ellos tenían esa, esa característica, como lo vimos anteriormente, pues la Odisea no contaba con agua potable. Entonces la agua que les llegaba a ellos por medio de acueductos subterráneos que construyeron en esta ciudad, pues les llegaba agua tibia y sucia. Por eso los visitantes, pues que estaban acostumbrados a otro tipo de aguas, como lo que les comentaba, a ciudades como Hierápolis o como Colosas, donde encontraban un agua muy, digamos que muy deliciosa, por decirlo de alguna manera, para el cuerpo, pues ellos no estaban acostumbrados a consumir esa agua que estaba en la Odisea. Entonces, al probarla, siempre escupían, casi que no tomaban, los visitantes no tomaban de esa agua, ¿sí? Entonces, ¿qué sucedía? Que la Odisea, en el sentido literal, el agua no era ni fría, ¿sí? En el sentido de que no rechazaban a Cristo abiertamente, y tampoco era ni caliente, porque no sentían el celo y vigor espiritual. Entonces esto es un mensaje para nosotros, porque desafortunadamente hoy en día a nosotros nos da pena tomar un papel certero sobre Cristo,
¿sí? Entonces, cuando nos preguntan por Cristo, podemos hablar como con palabras bonitas, pero no nos definimos de qué lado estamos. No, nosotros, si nos preguntan por el Señor, no somos capaces de decir, sí, yo soy cristiano, yo sigo a Cristo, porque nos dan pena que nos rechacen, porque nos dan pena que nos saquen de esos grupos sociales, o que de pronto nos echen del trabajo por decir que soy cristiano, o que no me vuelvan a hablar mis amigos, porque, uy, no, qué boleta, como se dice ahora. O sea, ¿cómo se les ocurre que yo, o sea, voy a seguir a Cristo? No, 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 no. Pero cuando tenemos un problema, ahí sí caemos de rodillas con Él. Y aparte de eso, tampoco somos capaces de aceptar, no, no creo en Cristo, porque no tenemos el carácter de asumir una posición frente a Él. Y esto es lo que nos está recriminando el Señor, que no tenemos una posición ante los demás. Y debemos tener mucho cuidado, porque el que niegue a Cristo, Él lo negará también frente al Padre. He ahí, he ahí la importancia de lo que estamos estudiando y la confrontación que el Señor nos está haciendo. Ahora, el hecho que nosotros hablemos de Cristo, que prediquemos la palabra, que nos aprendamos unos versículos, no garantiza que nosotros estemos en Cristo. Porque si leemos Mateo 7:21, la palabra de Dios y Jesús mismo dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Y por qué el Señor dice esto? Porque muchos cuando lleguen en la presencia del Señor, el Señor les dirá, yo no los conozco, apártense de mí, hacedores de maldad. Señor, pero si yo prediqué tu palabra, yo expulsé demonios, yo era pastor, yo hice muchos milagros en tu nombre, Señor, yo curé enfermos, yo le di de comer al hambriento, le di abrigo al que lo necesitaba, le di de tomar al sediento. Pero el Señor les dirá, no los conozco, sencillamente porque en su corazón no había amor. Porque todo lo que hacían lo hacían por un interés vano. Entonces encontramos los que suben a las redes sociales fotos diciendo, aquí estoy yo ayudando al desvalido, aquí estamos entregando estos mercados, aquí sí estamos ayudando, aquí sí somos los mejores. Cuidado, hermanos, que nuestra mano derecha no sepa lo que la izquierda está haciendo, dice la palabra. ¿Y por qué? Porque si unimos las dos manos, vamos a recibir aplausos. Y los aplausos nos pueden llevar muy probablemente a envanecernos, a exaltarnos, a colocarnos en una posición que no es la que nos merecemos. Porque todo el honor y toda la gloria es de nuestro amado Señor Jesucristo, no de nosotros. Y como nosotros no tenemos una posición, entonces sencillamente el Señor después dice, te vomitaré de mi boca. Y pues ya entendemos por qué. Porque es un agua sucia, porque es un agua que no se puede consumir, porque esa agua representa a los hipócritas que se engañan diciendo que siguen a Cristo, cuando no es verdad. Versículo 17 dice, porque tú dices yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes tú
y no sabes que tú eres desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Miren, las iglesias de hoy en día hemos visto la gran mayoría, no todas, gloria a Dios, pero la gran mayoría se envanecen porque tienen grandes instalaciones. Y esto pasa en todo tipo de iglesia. Eso no es solamente en la iglesia cristiana. Vemos grandes construcciones. Eso lo vemos en la iglesia católica también. Grandes iglesias llenas de ostentaciones, de un poconón de imágenes que cuestan un poconón de plata que ya sabemos que no sirven absolutamente para nada. Eso es un pedazo de yeso, es un pedazo de madera o de metal o de bronce o de lo que sea que solo está trayendo destrucción a la vida de la gente sin que la gente se dé cuenta. Pero adicional a eso, las iglesias están totalmente corrompidas porque creen porque tienen plata no necesitan de Dios. Y esto es lo que está diciendo el Señor. Yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Porque creemos que la plata y el poder suplen todo. Creemos que la plata y el poder pueden llenar nuestros corazones vacíos. Pero nos damos cuenta por qué se suicida la gente de recursos o de una posición o clase alta. Porque no tienen supuestamente problemas, porque tienen la vida totalmente comprada y no le hayan sentido razón de ser a la vida. Miren, hoy en día nosotros creemos que por tener dinero, eso suple todas las necesidades espirituales, que podemos pasar por encima de la gente. A estas iglesias no les importa más que el lujo, lo extravagante, y creen que no necesitan nada. Iglesias cristianas son así, muchísimas. Católicas, mormonas. Les dejo la inquietud para que investiguen sobre las iglesias mormonas, que es una secta en donde el lujo y lo extravagante está por doquier. Es muy triste ver cómo la iglesia hoy en día, el Señor la describe y no se equivoca en la forma en que la describe. Mire, somos una iglesia tibia, rica pero en dinero, pero el Señor nos dice que somos pobres en espíritu, orgullosos, lejos de Dios, infelices, miserables, pobres, desnudos ante los ojos de Dios. Hacemos una adoración interesada y dominados totalmente por el mundo. Vemos iglesias que transmiten sus prédicas por internet o transmiten sus prédicas por canales supuestamente cristianos y solamente les interesan en el que la gente vaya y diezme. No les interesa nada más saber si la gente está en santidad, si verdaderamente está leyendo la palabra, si está aprendiendo. No les interesa. Desde que la gente vaya y les lleve el dinero. Es muy triste, amados hermanos. ¿Y cuántos de nosotros nuestra mentalidad es así? Que si no tengo dinero yo no soy nada. Que si yo no tengo poder, entonces yo no soy nadie. Y eso es de lo que el Señor nos quiere sacar. De ahí nos quiere sacar. Por eso el versículo 18 dice, por tanto yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Miren, ¿por qué nos manda el Señor a que compremos oro refinado en fuego? Porque el oro refinado en fuego, ustedes saben que el oro es probado con el fuego. Y nosotros, nuestra fe debe ser probada como el oro. Primera de Pedro lo dice.
¿Para qué? Para que tengamos vida santa, para que seamos purificados, volviéndonos a qué? Volviéndonos a Cristo. ¿Para qué necesitamos comprar ropas blancas? Pues para vestirnos con esa santidad que el Señor nos ha dado, para que nos apartemos de la maldad y de la injusticia, porque todo lo anterior nos lleva a un mundo de completa injusticia. Por eso vemos que aquí violan a una niña de 13 años indígena, unos militares, y no pasa nada. Vemos cómo matan, cómo secuestran, y aquí no pasa nada. Vemos cómo roban los políticos, no todos, aclaro, pero la gran mayoría, y no pasa nada, no pasa absolutamente nada. Pero hay un Dios que todo lo ve y Él es justo, Él es el único justo. Y también nos dice que compremos colirio en los ojos. Recordemos que esta ciudad se caracterizaba por 3 industrias, ¿no? Y una de ellas era el colirio. Entonces, miren la paradoja, ¿no? Una iglesia que supuestamente está acostumbrada a trabajar o sea, curando los ojos, se supondría que debe ser una iglesia que ve la verdad, pero no es así. Por eso nos invita a que veamos con los ojos de Cristo, a que vivamos una vida con el Espíritu Santo, ver con los ojos de Dios y que quitemos todo eso que nos corrompe nuestro corazón, nuestra alma. Es muy importante. Versículo 19 dice: yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Aquí, amados hermanos, el Señor ya nos empieza a exhortar nuevamente a que nos arrepintamos. Recordemos que lo primero con lo que empezó el ministerio del Señor Jesús es: arrepiéntase, porque el reino de Dios y su justicia está aquí. El Señor viene pronto. El Señor viene pronto y Él reprende a todo el que ama. En Juan 3:16, porque de tal manera Dios amó al mundo. Dios no amó a algunos, Dios nos ama a todos. Él ama a los pecadores, Él detesta el pecado, por eso es que nos vomita, porque tenemos pecado en nosotros. Y si no nos arrepentimos, pues ¿cómo vamos a estar en su presencia? No se puede, porque Él es justo. Versículo 20: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Aquí vemos cómo Cristo llama al corazón de las personas. Cómo Cristo está todos los días procurando que nosotros estemos en su presencia, en que seamos una iglesia santa. Él nos llama desde nuestro interior con el poder del Espíritu Santo. Por eso esta carta es una carta que nos disciplina, que nos corrige. Y debemos escuchar lo que el Señor nos está diciendo el día de hoy. Volvamos al camino de Dios. No nos dejemos deslumbrar por las riquezas, por la fama, por todo lo que el mundo nos está ofreciendo, un consumismo total, en donde solo importa el que tiene, y el que no tiene nada, pues a mí qué me interesa. Él nos llama verdaderamente a ser hijos suyos, a servirle a los demás.
Y el versículo 21 dice, al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El Señor nos promete que nosotros vamos a reinar con Él. Esto sucederá cuando la nueva Jerusalén descienda, después de todo el Apocalipsis, después de cómo el juicio sobre las naciones tendrá que recaer sobre los que no hayan creído en el Señor, que es lo que más adelante estudiaremos con la ayuda de Dios. Y nos exhorta a que abramos nuestros oídos. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amados hermanos, con esto terminamos nuestro capítulo número 3 y esta primera parte del Apocalipsis, el cual describe a la iglesia en todo el transcurso del tiempo. Ha sido una completa bendición para mí y espero que para ustedes el haber podido recibir esta primera enseñanza, en donde el Señor quiere que volvamos al primer amor, que nos arrepentamos, que vamos a ser perseguidos, que la maldad ha entrado a la iglesia, pero Él nos exhorta a descubrirla y a sacar esa maldad a la luz, a no dejar que nuestro corazón se llene de idolatría, a no dejar que la iglesia se pierda por el camino de la maldad, a que nos despertemos temprano para orar, para poner nuestras peticiones en pos de nuestro amado Señor. Él está tocando nuestra puerta. Él está tocando nuestra puerta y quiere que nosotros lo dejemos entrar. No nos dejemos llenar por los placeres de este mundo. ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo si perdiere su alma? Nuestra alma es lo más importante, amados hermanos. Y nada nos llevamos de acá. Nada. Nada. Ni una moneda. Pero nuestra alma, que es de Dios, esa sí se puede perder para un castigo eterno. Y Papito Dios no quiere eso. Amados hermanos, Dios los bendiga. Ha sido un placer para mí. Con el amor de Cristo los bendigo y espero que sea un muy buen día. Un abrazo. Amén.